extraños y extrañas de YouTube. Aquí le habla alguien que quiere contarle el testimonio de una persona. Hoy le hablaré el testimonio de un joven que le tiene miedo, un miedo que a muchos nos aterra, que hemos tenido. Le da miedo la oscuridad. A él no le aterra lo que está no le aterra la oscuridad en sí, le aterra lo que está dentro de la oscuridad, algo que lo ha atormentado desde que tiene memoria, y él decide llamar este suceso el rostro de la oscuridad. Este testimonio es el testimonio de Jorge, de un joven que nació y creció en los Estados Unidos. Desde que tiene memoria, cada vez que está en un lugar oscuro, siempre siente que algo lo observa, algo que lo mira de la oscuridad. Y él nunca ha sabido qué era. Y eso le ha hecho que le aterre mucho la oscuridad. Ya como a los 8 o 9 años, todas las noches le pedía a su padre que lo llevara hasta su habitación, o sea, que lo acompañara hasta la puerta de la habitación, para que él pudiera entrar a su habitación encendida, ir a la cama y acostarse, para que así el padre pueda apagar la luz de su habitación, pero dejar la puerta abierta y con la luz del pasillo que ilumine el cuarto para que así él pueda dormir. Un día de esos, como de siempre, el padre decidió cambiar la temática, porque vio que su hijo de 9 años no podía aguantar, no tenía ese miedo absurdo a la oscuridad. Así que un día de esos, a lo mejor que estaba viniendo a su habitación y entrando y dirigiéndose a su cama, su padre decidió simplemente apagar la luz y cerrar la puerta de golpe, dejando a Jorge en una profunda oscuridad, porque no había luna llena. No había luna llena, así que era muy oscuro. Jorge, con temor, decidió ir a su cama y cubrirse con sus sábanas y cerrar los ojos. La inquietud no le dejaba dormir, y ahí es donde empieza a sentir la presencia de nuevo, que esta vez la siente tan cerca. Jorge, como era un niño en este momento, la curiosidad le venció más que el miedo, así que lentamente se quitó las sábanas de la cama y con un acto de valor abrió lentamente los ojos y miró al techo. Por unos segundos solo vio la oscuridad que había, pero de pronto apareció la figura de una mujer con un rostro sin expresión, sin demostrar ningún sentimiento. Notó que tenía unos ojos muy azules, muy brillantes, que se le notaban, y su cabello era completamente oscuro. Era tan oscuro que se distinguía de la misma oscuridad, y ese rostro lo miraba directamente a él. Y el pobre Jorge no tuvo más opción que salir huyendo y corriendo hacia su padre. Esa fue la primera vez que Jorge supo que vio a ese ser, a esa figura femenina. Y desde aquel día, cada vez que él estaba en un lugar oscuro o estaba fuera de noche,
siempre sentía esa presencia y sabía que era eso que le iba a mirar. Pero curiosamente, ese rostro solo aparecía cuando él estaba completamente solo en la oscuridad. Si estaba con sus amigos, con su padre, quien sea, solo sentía esa presencia cerca, pero no la veía. Paralelamente a esto, porque es huérfano de madre, nunca ha sabido nada de su madre, solo sabe que murió un poco de tiempo después que él nació y nunca supo el porqué. Así pasaron los años. Jorge se volvió un adolescente de 15 años. Él ya estaba harto. Un día decidió, cansado de que esa persona siempre lo acosaba por las noches, cuando salía con sus amigos, cuando debía dormirse, él simplemente no podía aguantar eso, no podía aguantar ese dolor. Así que un día decidió contárselo a su padre y enfrentó a su padre diciéndole quién era su madre, porque él sospechaba que esa figura era su madre, porque ya era adolescente. Su padre era una persona muy rígida, así que no fue fácil. Él insistía. Entonces, Jorge, ya cansado, decidió contarle por primera vez a su padre qué le pasaba cuando miraba que estaba en la oscuridad y desde cuándo veía ese rostro. Y empezó a explicarle cómo era el cabello, los ojos, cómo se veía, el color de la piel. Y el padre de pronto cambió su expresión seria a una tristeza y empezó a llorar amargamente. El pobre Jorge quedó traumatizado, por decir así, porque nunca había visto a su padre llorar de tal manera. Y de entre llantos, el padre le dijo: ese es el rostro de tu madre. Y en ese momento el padre lo dejó solo. Pasaron varios días después de ese acontecimiento y Jorge y su padre no han logrado hablar. Jorge sabe que la relación de él y su padre se va a establecer, porque aunque su padre es muy rígido, es un buen padre y es un amigo. Pero él sabe que su padre no le va a decir nada, no le va a contar nada más. Que Jorge, con valores, decide ir a una biblioteca. En Estados Unidos eso es muy común, que en la biblioteca hay información de personas que hayan muerto y así. Así que Jorge, con valentía, va con el segundo apellido, que es el apellido de su madre, y con la fecha de su nacimiento, va a investigar en busca del obituario de la muerte de su madre. Tarda horas investigando, revisando libros, revisando periódicos, hasta que encuentra no solamente el obituario de la muerte de su madre, encuentra la noticia de cómo fue asesinada su madre. Su madre fue asesinada por su padre. Su padre no la mató porque sí, la mató porque debía proteger a su pequeño hijo, porque su madre quería matar a Jorge cuando era bebé. La noticia cuenta que la madre, un poco después de tener a Jorge, empezó a tener problemas mentales. Llegaron a tal punto que ella fue ingresada a un hospital psiquiátrico. Después de 3 meses de ese acontecimiento, la madre, una noche, no se sabe exactamente cómo, logró escapar del lugar y llega a su casa y roba a Jorge en brazos.
El padre, al darse cuenta de eso, decide seguirla. Y el padre llega justamente a un barranco cerca de donde viven, en las afueras de la ciudad. Él llega justamente cuando la madre iba a tirar a Jorge al barranco para que así muriera. El padre, con terror, le dice qué está haciendo. Ella, con una forma desquiciada, empieza a decir que su bebé era el mismo demonio y que debía asesinarlo, que era maligno y que no debería vivir. El padre empezó a hablarle, convencer de que era su hijo y que no debía morir. Después de un rato, el padre por un momento pensó que la convenció y que ella, actuando de que la había convencido, empezó a bajar al bebé y lo puso en el suelo. Pero entonces, cuando lo dejó en el suelo y se estaba encorvando, la madre de pronto saca un cuchillo del vestido que llevaba y iba a punto de apuñalar a su bebé a sangre fría. Si no fuera porque el padre de Jorge llevaba su alma, ella hubiera matado a Jorge. Sin opción, el padre le dispara a su madre una vez. Ella siente el disparo, le da en el hombro, pero aún así continúa con su acto de matar a Jorge. Así que el padre no tiene más opción y le dispara 2, 3, 4 veces a la madre de Jorge. Entonces la madre siente el dolor y el impulso de las balas hizo que retrocediera lo suficiente para caer al barranco. El padre rápidamente corre a ver si puede ayudarla, pero cuando llega al borde del barranco solo ve a su esposa cayendo a la fauce de ese barranco y perderse en la oscuridad. El pobre Jorge quedó en shock. No podía entender que su propia madre quería matarlo. Por decir así, supo más de lo que podía saber. Y así pasaron varias semanas. Jorge quedó desconcertado, pensativo, pensando en por qué había pasado, qué pudo haber llevado a que su madre quería matarlo. Jorge un día decide enfrentar a su madre y lo hace de la mejor forma. Entonces va y hace esto. Cuando llega la noche, decide encerrarse en su habitación, cerrar las ventanas, apagar la luz y cerrar los ojos. Y los toma así, tal vez por un segundo, por un minuto, hasta que sintió la presencia. Y entonces, cuando la abrió, ahí la vio, enfrente suyo, el rostro. Entonces Jorge decide enfrentarla y le dice: ya sé quién eres, mamá. Sé que quisiste matarme cuando yo apenas era un bebé. Sé que no debería perdonarte, pero aún así debo perdonarte porque tú eres mi madre y sé que en ese momento tu mente no estaba clara. Pero si tú no me hubieras querido, tú me hubieras abortado antes que yo naciera. El simple hecho de que tú me hayas concebido y dado a luz significa que tú me queriste en cierto momento. Lo que sea que te pasó, creo que ya lo superaste o no sé.
por qué aún me atormentas hoy en día, pero aún así te perdono, te perdono. Jorge, tras decir eso, nota algo diferente en el rostro de él. Nota que su expresión cambia como una expresión de tristeza. Y así como aparece, desaparece. Esa fue la última vez que vio el rostro de su madre, Jorge. Después de eso, no la ha sentido, no la ha visto, y con eso se ha sentido más plácido y más feliz. Y hasta incluso logró superar su miedo a la oscuridad. Y después de eso han pasado 10 años. Actualmente Jorge vive solo en un pequeño departamento en Chicago. Él vive tranquilamente, no le pasa nada extraño, pero él nota que algunas noches, especialmente cuando no hay luna llena y está completamente dormido, él asegura que oye un susurro que le dice: ay Jorge, ay Jorge. Espero que les haya gustado este video. Por favor comenten si les agradó, den like o dislike, no, a mí no me molesta. Y que tengan buenas noches, extraños y extraños del YouTube. Y recuerden, nos veremos en sus pesadillas.